¿Es posible alcanzar la paz interior si no es alcanzando a la vez una honda paz con el sesgo moral que inspira el universo entero? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Una de las necesidades más acuciantes que se notan en nuestra civilización contemporánea es la de la paz interior. Conseguir estar en paz con uno mismo. Si aquí en Occidente hay un creciente sentimiento de atracción por disciplinas de quietud y meditación, como las que ofrece el budismo, por ejemplo, es porque nuestra manera de enfocar la vida es tan profundamente estresante. Vivimos casi todos en grandes conglomeraciones urbanas, mecanizadas y ruidosas. Huimos del silencio encendiendo la televisión nada más llegar a casa, poniendo la radio nada más arrancar el coche, enchufados al MP3 para no tener que oír nuestros propios pensamientos ni hacernos cargo de nuestros propios sentimientos. La depresión se ha convertido en una epidemia o pandemia silenciosa, obligándonos día a día a más y más personas a depender de fármacos que nos alivien el insomnio y demás síntomas de que algo va mal. Estamos tan enganchados al estímulo externo que procuramos que nuestros cultos también sean adictivos, con una banda sonora continua, encadenando una canción tras otra sin que deje de sonar la orquesta de nuestro equipo de alabanza, que exigimos que nos lleve a la mismísima presencia de Dios con sus armonías y sus ritmos y la unción de su adoración. Sé que esta descripción es una caricatura que describe unas iglesias mucho más que otras, y que hay iglesias donde el muermo es lo típico y un poco más de estímulo sensorial no estaría de más. Pero creo que en general el culto protestante del siglo XXI, evangélico y pentecostal o carismático, tiende a la sobrecarga de estímulos y no a lo contrario, y contribuye tal vez a nuestra sensación de estrés en lugar de aliviarla. Otros hemos interiorizado la religión cristiana como motor y motivación para el activismo social. Los valores morales y éticos aprendidos en la Biblia arden en nuestro interior con un fuego que nos consume tanto o más que el propio amor a Dios. Oímos que en pleno siglo XXI hay más esclavos que los que hubo en el siglo XIX, que cada año son secuestradas 500.000 de personas, generalmente mujeres y niñas, aunque también niños y hombres, para la trata. Personas que son vendidas y compradas a veces por 100 euros o menos, especialmente por redes del negocio del sexo, pero también como mano de obra para productos que nosotros mismos acabamos comprando porque son tanto más baratos. Y esta información nos quita el sueño, nos exalta el ánimo con ira justiciera y nos lanza al activismo por conseguir que las cosas cambien. Oímos del odio visceral, racista y xenófobo con que la clase media obrera de nuestras ciudades del norte tratan a la avalancha de inmigrantes que vienen a nuestras costas por pura desesperación, y nos sentimos obligados a levantar la voz y hacer notar nuestra convicción de que el planeta entero pertenece a toda la humanidad o al Dios que lo creó, y que nuestras fronteras nacionales son un invento artificial cuyo único fin es institucionalizar el privilegio. Oímos que las exigencias desmesuradas de energía que impulsa y mueve nuestra civilización están transformando el planeta entero que Dios nos dio, causando la tercera y más dramática y rápida de las grandes extinciones que ha conocido la vida en esta tierra. Y pensamos que tenemos que intervenir activamente. Pero descubrimos que reciclar y ahorrar energía y agua nos lleva más tiempo y nos exige mayor esfuerzo y compromiso personales, dejándonos agotados si lo hacemos e insatisfechos con nosotros mismos si no. Este activismo, basado en principios bíblicos, entonces, puede chuparnos nuestra energía hasta dejarnos vacíos, produciéndonos una agitación interior que progresa a la par con nuestra agitación social a favor de la justicia y el bien. No sé si sería legítimo esperar que la Biblia aportara soluciones a una problemática de estrés generalizado que le es tan extraordinariamente anacrónico.
Desde luego, aunque fuera posible volver atrás en el tiempo y adoptar la vivencia aldeana y agreste de aquel pasado tan remoto donde se escribió la Biblia, quizá decidiríamos que aquello tampoco era deseable. Hallaríamos que ya no estamos hechos para ese primitivismo y que nos produciría toda otra batería de motivos de estrés. No nos resultaría nada fácil aprender a arreglarnos las privados de la higiene y la medicina y la agricultura modernas, por ejemplo, con una esperanza media de vida que difícilmente superaba los 30 años de edad para el grueso de la población, con tasas de mortalidad infantil que hacían normal el no conseguir que todos los hijos llegasen a adultos. Con todo, si el Dios de la Biblia es también nuestro Dios, quizás sea posible hallar algo en Él que nos impulse hacia la meta de la tan ansiada paz interior. Hay algo en la propia naturaleza de Dios, según Él mismo se revela y da a conocer en las Escrituras, que nos ayude a alcanzar la paz interior. Ojalá fuese yo un experto en la respuesta a esta cuestión. Pero me confieso un caminante en el camino, un buscador que no sabe muy bien cómo describir ni cómo conseguir lo que busco. Que solo sé en quién lo busco, del que nunca me apartaré ni me apartarán porque me aferro a él con todas mis flacas fuerzas. Quizá una forma tan apta como cualquier otra para empezar sea hablar de la importancia que da el testimonio bíblico al hecho de nuestra identidad. Quizá sea más importante descubrir quiénes somos y llegar a ser plenamente lo que ya somos que lo que hacemos. Lo que hacemos es importante, pero solo puede producirnos paz interior cuando es coherente con lo que somos. En primera de Juan pone: mirad cómo es el amor que nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos e hijas de Dios, y lo somos. Amadas y amados, ahora somos hijas e hijos de Dios, y eso que todavía no es visible lo que llegaremos a ser. Sabemos que cuando Él sea visible, seremos iguales a Él, porque le veremos tal cual es. Y en el Evangelio de Juan leemos: a quienes le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios, a quienes son fieles en el nombre de Él, los y las cuales, no por sangre ni desde deseo biológico ni deseo de varón, sino desde Dios han nacido. He conservado aquí el orden de las frases del texto griego, porque en griego como en castellano, leído así, puedes comparar con otras traducciones si quieres, el énfasis recae en el propio hecho del nacimiento divino que nos ha sido concedido. Esto tal vez no nos diga nada en particular hoy día, pero es preciso imaginar el efecto que esta manera de describir nuestra identidad impactaría en personas acostumbradas a mitos como los de Hércules sobre personas humanas engendradas por los dioses. Juan no quiere comunicar algo tan vulgar como la cópula entre dioses y seres humanos, pero sí algo por lo menos tan importante en cuanto a definir quién somos. Dice así Pablo a los Efesios: por este favor me arrodillo ante el Padre, de quien todo linaje en los cielos y sobre la tierra tiene nombre, rogando que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el ser hechos fuertes en poder mediante su Espíritu en el interior del ser humano, de tal suerte que resida Cristo por la fidelidad en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor, rogando que tengáis la fortaleza necesaria para tomar posesión, conjuntamente con todos los santos, de cuál sea la anchura y longitud, la altura y profundidad, de conocer el colmo del conocimiento del amor de Cristo, para que seáis llenados de la plenitud total de Dios. Hay muchas cosas que podríamos comentar sobre esta sorprendente parrafada de Pablo, cosas que seguramente correspondería en toda regla abordar en nuestro siguiente y último tema, donde hablaremos de la paz con Dios. Pero lo que nos interesa ahora mismo, es el tema de nuestra identidad y la necesidad de que la totalidad de nuestras vidas sea congruente y consecuente con la esencia misma de nuestra identidad para poder estar en paz con uno mismo.
En este sentido, observo que todo linaje de los seres creados tenemos nuestro nombre, es decir, nuestra identidad esencial, de parte de Dios el Creador. Es Dios quien nos ha hecho lo que somos y es en Él que hemos de hallar nuestra verdadera identidad, de la que nos habíamos enajenado por rebeldía y pecado. Ese desajuste interior y el consiguiente desasosiego y falta de paz interior viene de perder de vista que es solamente en aquel que nos creó que tiene sentido nuestra existencia. Pablo, conociendo las narrativas de la creación en Génesis, entiende que el propio aliento de vida que hay en el ser humano es espíritu de Dios. El reto para el cual Pablo intercede de rodillas en oración es tengamos la fortaleza de ánimo y la capacidad de conocer y reconocer algo así de sencillo. En nuestro interior respira el propio aliento divino que nos dio vida y que nos mantiene vivos. Si nos atrevemos a mirar para adentro, podemos descubrir allí, en nuestro interior, que estamos creados perfectamente como residencia de Cristo. Podemos, conjuntamente con todos los santos, nunca aisladamente, alcanzar la plenitud total de Dios que llena e ilumina toda la vida. Esto no es algo a buscar fuera de nosotros. No es algo que nos sea extraño, una invasión de una voluntad ajena a la nuestra, un dejarse poseer por un espíritu alienígena, inhumano, contrario a nuestra más esencial naturaleza. Todo lo contrario. Esto es, llegar por fin a estar en paz con nuestra identidad, saber por fin quién somos, dejar de luchar contra nuestra esencia y nuestra naturaleza como residencia del Espíritu Divino. Esto, en fin, lo experimentamos como un amor inefable que inunda nuestras vidas de aceptación, paz y armonía. Pero para Pablo es importante especificar que quien reside en nuestro interior es Cristo. Nunca podemos perder contacto con la realidad histórica de aquel hombre humano histórico cuyas enseñanzas orientan nuestra manera de vivir y cuyo ejemplo de entrega e indefensión hasta la cruz es la máxima expresión de coherencia con nuestra identidad como portadores del aliento divino. No todo es espiritual, no todo es coherente con el aliento divino. Pero esto no se aprende conociendo teorías, sino siguiendo a una persona que con sus palabras y con su manera de ser nos enseñó el camino. Y ese camino es el del amor. Si nuestra identidad es la de hijos e hijas de Dios y el propio aliento y respiración de nuestras vidas biológicas es el Espíritu de Dios, alcanzar la armonía y la paz con nosotros mismos nos pondrá necesariamente también en armonía con todo este universo en el que tenemos nuestro existir, desde el más pequeño de los átomos hasta la más distante galaxia. La falta de paz interior es, al fin y al cabo, un aspecto de nuestra falta de paz con el sesgo moral que ha imprimido Dios a su creación entera. Aquí es importante tener el derecho a cuestionar a dónde nos podrían conducir los mitos de creación de nuestra cultura occidental moderna. No tengo interés, ni me parece que venga a cuento, cuestionar la base científica y racional de conceptos como el Big Bang, la idea de que el universo entero se generó en una explosión, ni del darwinismo, que sostiene que la esencia de la evolución de la vida se halla en la competencia, donde sobreviven y se perpetúan en generaciones posteriores solo aquellos organismos que más perfectamente se van adaptando a los cambios que va sufriendo el planeta. Creo que la fe bíblica es capaz de convivir con estas teorías, así como ya ha convivido con otras culturas y civilizaciones y maneras de entender la realidad. Sí me parece necesario señalar, sin embargo, que la idea de una explosión inicial se puede describir con analogías bélicas, como un fenómeno de una violencia inimaginable, pero
pero también se puede describir con analogías que enfatizan la propia creatividad del evento. El Big Bang no sería una bomba nuclear de dimensiones infinitas, entonces, sino los fuegos artificiales con que Dios ha elegido deleitarse, y la singular belleza, la infinita variedad y dimensión del universo resultante es, en su propia hermosura admirable, parte del porqué de aquella explosión primordial. Y en cuanto a la evolución de la vida, es verdad que puede parecer poseer una singular ferocidad, una falta absoluta de remordimiento ni piedad. El organismo que no destruye a todos los que lo amenazan acaba siendo destruido por ellos. Pero también es posible concebir de todos estos procesos como un armonioso y bello proceso de perfeccionamiento que ha dado lugar no a organismos independientes, sino a ecosistemas de interconexión maravillosamente compleja y florida y de singular hermosura. Durante algunos miles de años, los seres humanos más civilizados, es decir, urbanizados, nos hemos permitido el lujo de vivir de espaldas al ecosistema en el que Dios nos ha puesto, a propósito, y que sostiene nuestra existencia biológica. Ahora nos tocará recuperar la armonía perdida con nuestro ecosistema planetario, o todo lo demás que hayamos conseguido resultará baldío y se perderá para siempre en la extinción de nuestra especie. Esto es algo que atañe a toda la humanidad. Pero los cristianos deberíamos tener algo que contribuir. Y sugiero que en la medida que alcancemos a estar en paz con nosotros mismos, con quienes somos como hijas e hijos de Dios, con una identidad segura como seres creados, interdependientes con todo el resto de la creación de Dios, en esa medida aprenderemos a ver el resto del universo no como un recurso del que aprovecharnos vorazmente, sino como un huerto ajeno, el huerto de Dios, en el que nos corresponde trabajar y pasearnos con respeto y admiración. En cualquier caso, nuestra aportación en cuanto cristianos ha de ser la idea de que el universo fue creado con amor, mediante el amor y para el amor. Que el amor es la propia esencia de Dios, según hemos aprendido en Cristo, y que por tanto es también la propia esencia de su creación. Y si eso es cierto acerca del comienzo, lo es también acerca del final. La forma de la narración del Apocalipsis nos puede parecer machaconamente violenta, pero solo según cómo se lea. El Apocalipsis se puede leer también como una imponente liturgia cósmica donde todo lo que existe, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más enorme y pasando obligadamente por cada ser racional creado, acaba alabando eternamente, con bellísimas canciones de ferviente admiración y amor, a aquel que, a pesar de los contratiempos y las rebeldías halladas en el camino, ha conseguido hacer valer la paz y la armonía y el amor como los principios regidores de su creación. ¡Aleluya y amén! Con nuestro próximo tema pondremos fin a esta extensa exploración sobre lo que supone hablar sobre Dios desde la Biblia. Hablaremos entonces de una quinta y última expresión de la paz que nos propone Dios. La paz con el propio Dios mismo. Hasta pronto.